Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023. Abrimos pista. Marta de Baile. En W. 5, 4, 3, 2, 1, fire. Muy buenos días, México. Son las 10 de la mañana. And this is how we roll. Nueva temporada. Más y mejores contenidos. Al aire. En vivo. Muy buenos días, México. Marta de Baile en W. Fasten your seatbelts. Estamos de regreso en W Radio y qué bueno que están con nosotros porque hoy van a aprender de cómo el cáncer de mama hace metástasis en el cerebro, en el hígado, en los huesos y en los pulmones. Y aún más importante, una pregunta que yo tuve la semana pasada cuando vi, como les decía hace un momento, la nota de Shannon Doherty, que de haber tenido cáncer de mama avisa que tiene metástasis en el cerebro. Y yo decía, debe de haber alguna muy buena explicación de por qué el cerebro no se puede trasplantar como el hígado, el pulmón. Digo, entendemos que es el panel de control del resto del cuerpo, pero hay que traer un neurocirujano y entender exactamente por qué no. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y voy a empezar con el doctor Gerardo Castorena, que saben que es nuestro oncólogo, cirujano, oncólogo, especialista en mama. Él no ve escroto, él no ve pene, él no ve. ¿O qué crees? ¿Que te iba a presentar así nada más? No. No, de ninguna manera. Él no ve pulmón. Él solo ve mama. O sea, lo que tú me estás diciendo, Gerardo, es que lo tuyo es la chichi. Definitivamente lo mío es la chichi. Y yo sé que es doctor de muchos cuentavientes. Él es cirujano por The American British Cordray Medical Center, o sea, el Hospital ABC. Tiene una subespecialidad en cirugía oncológica en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, autor de más iba a decir de 20 libros, pero no, es autor de 20 respuestas por cáncer que es el primer libro en Latinoamérica escrito para pacientes y familiares. Y él es, lo más importante de todo, fundador de Mexico Breast Center, que, como ustedes saben, es la única clínica solamente dedicada al cáncer de mama de manera multidisciplinaria. Así es que, bienvenido, mi queridísimo Gerardo. Muchas gracias, Marta. Un gusto siempre estar contigo. Pues es que te digo una cosa, yo te hablo con tanta confianza porque doctor que te conoce las chichis, pues doctor con el que tienes mucha confianza, ya tienes una relación más íntima. Exacto. Y nunca voy a olvidar porque aparte cada vez que me toca hacerme la mastografía y el ultrasonido, es de la mano de Gerardo Castorena. O sea, pero de la mano literal. Si Gerardo no está ahí agarrándome la mano para que en ese momento me diga, ¿todo está bien? Porque cómo pesa él. Le vamos a mandar los estudios al doctor y él ya la buscará. ¿Cómo? No. Entonces me quedo 48 horas con el Jesús en la boca. Eso está muy mal, Gerardo. Sí te lo quiero decir. Tiene una razón de ser. A ver, los que tenemos todas las piezas del rompecabezas somos los clínicos. Los radiólogos solo tienen una pieza. Pues, ¿sabes qué? Está muy bien, pues entonces esténse presentes en la mastografía. O sea, ahí damos la consulta. ¿Cómo dejan a un paciente así? Exacto, ahí dan la consulta. Pero la última vez que me hizo una mamografía y un ultrasonido, ¿saben qué recibí del doctor Castorena? Que estaba paradito ahí a mi lado izquierdo. Oye, Marta, ¿por qué si tienes 55 años tienes tanto tejido mamario? ¿Sabes qué? Me parece una falta de respeto tu comentario. Nada más te lo quiero decir. Que explica lo que es el tejido mamario. Bueno, el tejido mamario es como los ojos. Hay quien los tiene verdes, azules, cafés, ¿no? Hay quien tiene mucho tejido mamario muy denso y hay quien lo tiene muy laxo.
El tejido mamario... No es de cantidad de chichi. No es cantidad. Puedes tener un busto pequeñito y tener mucha densidad mamaria. Hay 4 tipos de tejido. Básicamente graso, mixto con predominio graso, mixto con predominio mamario y mamario 100%, ¿no? Entonces... O sea, tú me estás diciendo que yo tengo 90% carne magra. Es correcto. Y eso habla de juventud, Marta. Eso. Oye, no, bueno, qué diversión. Ya vamos a ponernos serios. A ver, les contaba yo, Gerardo, que la semana pasada estaba en todos los noticieros y en todos las redes el post de Shannon Doherty, que era la ex Beverly Hills 90210, que le había regresado el cáncer después de haber tenido cáncer de mama y que había hecho metástasis en el cerebro. Así es. Y tú nos has explicado siempre y has recordado a toda la audiencia de Cuentavientes lo importante que es hacerte la mastografía y ultrasonido una vez al año, porque el cáncer de mama, a diferencia de algunos otros cánceres, es curable en un gran porcentaje de los casos. Curable y predecible. Pero el problema es... A ver, vas. Curable y predecible. La gran tragedia del cáncer de mama es que la gran mayoría de los pacientes acuden con médicos no especialistas. Y te voy a decir, en cáncer tienes un chance. Tu primero es el bueno. Lo haces bien, a la paciente le va a ir muy bien. La estudias, la contextualizas y ves cuál es su mejor tratamiento. Porque el cáncer de mama, aparte de todo, es predecible, ¿no? Entonces, la verdad es que la tragedia es que el 80% de los pacientes con cáncer en México, y no solo estoy hablando de cáncer de mama, de todos los cánceres, su primer tratamiento es con gente no especialista. Entonces, pues por eso tenemos lo que tenemos, ¿no? Es que ese es el gran problema. Uno, que no nos hacemos cuentavientes de manera recurrente la mastografía y ultrasonido una vez al año. Ese es el primer gran problema. Y el segundo gran problema, con todo respeto a los ginecólogos, es que los ginecólogos no son todos oncólogos. Hay ginecólogos que aparte tienen una subespecialidad en oncología, Gerardo, sí. Pero el oncólogo que no es especialista en cáncer, se le puede ir una bola. Correcto. Muy fácilmente. Y ese es normalmente el primer doctor de contacto. Yo voy a decir algo muy controversial, pero lo voy a decir porque de hecho hicimos un programa con el doctor Gerardo Castorena y con el doctor Oded Stempa, que es jefe de endocrinología del Hospital ABC, y yo le preguntaba, pero es que ¿por qué las mujeres seguimos siguiendo con el con el ginecólogo cuando ya no vamos a tener bebés y cuando ya se acabó la maternidad? Si el dueño de las hormonas, por ejemplo, el tema de menopausia, es el endocrinólogo y el dueño del cáncer es el oncólogo, ¿qué estamos haciendo a los 40, 50 años con el ginecólogo todavía, Gerardo? Tristemente es una cuestión cultural porque todavía la salud femenina sigue siendo un cuchicheo, Marta, sigue siendo un tabú. Nadie se levanta en la mañana y en la mesa del desayuno suelta, oigan, ¿saben qué? Amanecí con un flujo vaginal. Porque es como pecado decir una cosa de esas, ¿no? Y sin embargo, si dices, oye, amanecí con gripa o me duele la cabeza o algo, ¿no? El problema es que las mujeres crean una relación muy estrecha en un periodo muy emotivo de su vida, que es la maternidad, que es padrísimo y es precioso y son extraordinarios especialistas los ginecólogos para acompañar eso, pero después se quedan con él para absolutamente todo y ahí es donde está el error, ¿no? Yo creo que hay áreas, si el hecho de que el ginecólogo es el médico de la mujer fuera cierto, pues habría solo 4 médicos. El de las mujeres, el de los hombres, el de los viejitos y el de los niños. Y ya nada más. Exacto. ¿No? Claro. Entonces, no es especialista en todo lo concerniente a la mujer, es el especialista en todo lo que es reproducción humana. Ok. Es muy fuerte lo que te voy a preguntar y va a ser muy comprometedor, pero quiero que lo digas. Tú como oncólogo, cirujano y especialista en mama, ¿qué es lo más peligroso de que tu cáncer de mama acabe en las manos incorrectas? Pues ejemplo, como te decía al principio te diga, no es nada, de ser unas bolas de leche. No, hombre, traes una bolita, pero no te preocupes, yo te la voy a quitar.
Pues el problema es lo que te decía al principio del programa, ¿no? En cáncer tienes un chance. Si haces bien tu trabajo, la verdad es que la posibilidad de curación es muy alta. Si haces mal el trabajo la primera vez, pues la verdad es que ya tus posibilidades bajan demasiado, ¿no? Y más allá de las bolas, quieres a alguien que lo detecte antes incluso de que sea una bola. Quieres un ojo muy entrenado para ver una mastografía que diga, híjole, aquí hay algo chiquitititito que me llama la atención y vamos a ver qué es, ¿no? Ahí es porque muchísimas pacientes llegan después de años de que están viendo, cuando ya llegan ya es una bola y nadie vio que desde hace 5 años se veía algo ahí, ¿no? Claro. Y es bien común ver eso, ¿no? ¿Y quién revisa tus estudios? Mi ginecólogo. Bueno, pues no es la persona indicada porque no tiene el entrenamiento. No es hablar mal de ellos, es simple y sencillamente no rotan por un servicio de rayos X en donde los enseñan a ver mastografías, donde los enseñan a leer ultrasonidos. Y la verdad es que pues sí necesitas un ojo muy mal pensado y muy, muy bien entrenado en diagnosticar cosas muy chiquititas. Claro, y les voy a decir otra cosa. Hemos aprendido con Gerardo y con todos los radiólogos que hemos tenido en el programa lo importante que es quién lea tu estudio, en qué pantalla, con qué aparato te hicieron la mastografía y el ultrasonido. Y sabes que también la secuencia, Gerardo. Los últimos 10 años, las únicas 2 personas que han visto mis mamografías y ultrasonidos es Lu, a quien le mandamos un beso, y Gerardo. ¿Por qué? Porque estos son los momentos críticos en donde siempre me acabo peleando con él porque pone mi nueva mastografía y la compara con la anterior y entonces guarda silencio 10 minutos, yo obviamente con el Jesús en la boca. Y lo que ellos están viendo en la pantalla, en ese silencio del infierno, es si no hubo ningún cambio en mis mamas entre el año anterior y el año nuevo. Y entonces esa revisión minuciosa evita sorpresitas el año que sigue. Entonces, yo también diría que sí es buena idea, Gerardo, que siempre lo vea tu mismo oncólogo, tu mismo radiólogo, año tras año, sí. Y que siempre puedas tener acceso a tu mamografía y tu ultrasonido para que ellos tengan con qué, te va a gustar esta palabra, cotejar la información. Es correcto. Además, quieres un especialista que sea muy, muy obsesivo, muy compulsivo a la hora de revisar los estudios, ¿no? Hay profesiones que necesitamos ser obsesivos, ¿no? Nadie quiere un piloto que no sea obsesivo, un piloto comercial, ¿no? Nadie quiere un oncólogo que no sea obsesivo. Tienes que ver el detalle del detalle. Claro. Ahora, para explicar la metástasis, explica primero qué es el término y después cómo acaba el cáncer de mama en otras partes del cuerpo. Claro que sí. Hay 3 clasificaciones cuando tú diagnosticas un cáncer de mama. El primero es una etapa inicial, el segundo es una etapa localmente avanzado y la tercera es una etapa metastásica, ¿ok? Las etapas 1 y 2 por lo general son etapas iniciales, la etapa 3 es localmente avanzado y la etapa 4 es metástasis. ¿Ok? Todos los cánceres son enfermedades bien diferentes, bien diferentes, pero que tienen un comportamiento similar. Por eso les ponemos cáncer genéricamente. Los cánceres tienen la particularidad de invadir los tejidos que están cerca de él, pero también tienen la capacidad de viajar a través de las venas y de los linfáticos principalmente. Mandan celulitas a través del sistema circulatorio, linfáticos o venosos, y estos se pueden implantar allá en un nicho donde pueden volver a crecer como tumores, y eso es lo que se llama metástasis. Para hacerlo más claro, una metástasis es un tumor del mismo origen, es decir, sigue siendo cáncer de mama, pero que se implanta en 4 lugares principalmente: hígado, pulmón, hueso y sistema nervioso central. Son los 4 lugares a donde le gusta viajar estas celulitas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque básicamente mientras más
agresivo es el tumor o mientras más grande es, va desprendiendo estas celulitas. Bueno, el tumor entra en contacto con este sistema circulatorio, se van desprendiendo estas celulitas que viajan a través, usan de vehículo el torrente sanguíneo, las venas y los linfáticos. La sangre. Exactamente, no solo la sangre, la linfa también. Y entonces van y se implantan y entonces empiezan a hacer desastres fuera de su sitio original. Eso es una metástasis. Así de sencillo. ¿Pero por qué específicamente esos órganos? ¿Hay una explicación? Sí, porque son los órganos que le dan el sustrato suficiente y necesario para que crezcan ahí. Son órganos de mucha, excepto el hueso, pero el hueso es otra cosa distinta. El hígado, el pulmón y el cerebro son órganos de mucha circulación sanguínea. Entonces es un lugar donde el tumor se puede nutrir muy, muy fácil. Ok, ¿cómo acaba un cáncer de mama haciendo metástasis en estos órganos? Pues básicamente viajando a través del torrente sanguíneo cuando... No, pero puede ser que te acaban de encontrar el cáncer de mama. Es reciente, no sé si la palabra correcta es fase 1. Y de repente ya está en el hígado. O normalmente hacen metástasis cuando son cánceres más avanzados. Normalmente es cuando son más avanzados o cuando son cánceres muy, muy agresivos. Pero lo normal es que sean cuando sean cánceres muy avanzados. Y recordemos que para que un cáncer de mama alcance 1 centímetro en la mama, pasan entre 5 y 10 años. Esa es la tragedia, Marta. O sea, esos cánceres fue porque nadie los volteó a ver durante años. O los vio alguien que no tenía ni idea y dijo que no era nada, ¿no? Entonces, esa es la tragedia. Si un tumor para alcanzar 1 centímetro pasa entre 5 y 10 años y llegas a diagnosticar a una paciente metastásica, a ver, alguien no hizo bien su trabajo. Esa es la respuesta. Claro. Pero entonces dime una cosa. Si en el 2022 te hiciste tu mamografía, saliste toda perfecta, en el 2023 te haces tu mamografía y te sale un problemita, ¿qué tal yo la palabra problemita? Ajá. Ese problemita es fase 1 porque el año pasado estabas perfecta, entonces eso significa que acaba de aparecer, o ese problemita de este 2023 puede ya haber hecho metástasis. Difícilmente. El cáncer no avanza como la gente cree. La gente cree, hoy tengo cáncer y mañana me muero. No. Para que un cáncer cambie de etapa clínica y de pronóstico, tienen que pasar varios meses o incluso varios años para que cambie. Entonces, claro, la cuestión es, buenos ojos vieron tu mastografía y no había nada el año pasado, lo más probable es que seas una etapa 1 o una etapa 0 incluso, que existe la etapa 0 en cáncer de mama, que es el carcinoma in situ, que es aquel que está contenido dentro de la célula. Son los que la gente mal llama encapsulados, son los cánceres encapsulados. A ver, ¿cómo se llaman otra vez? Carcinoma in situ. In situ es aquel tumor que no ha abandonado la célula que le dio origen. Ahí está. Entonces, ahí es donde queremos encontrar a todos. Claro. ¿No? ¿Y eso qué lo haces? ¿Lo extirpas o el tratamiento? La piedra angular del tratamiento de cáncer de mama sigue siendo la cirugía. Ajá. Las únicas pacientes que no se operan son las pacientes metastásicas que no les vas a ofrecer nada con la cirugía. Exacto. Exactamente. Pero todas las demás las vas a operar. Pero antes de operarla, y es lo que siempre digo y es lo que quiero que se quede tu audiencia hoy, si alguien te ofrece cirugía de entrada, no, espérate. Hay que saber qué es, cómo se trata, cuáles son sus intenciones, en dónde está. Pero explica por qué. Porque básicamente la cirugía tiene que ser resolutiva, ya que tienes todos los elementos para ofrecer una cirugía. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Hay muchas chicas que llegan al consultorio, que ya las manejaron, ya las operaron, y que hubieran sido extraordinarias candidatas a conservar su seno y que porque ya las manipularon, pues ya no les podemos conservar el seno porque ya les hicieron un regadero de células, ¿no? Siempre pongo este ejemplo. El éxito de Napoleón no fue como militar, fue como estratega. Él, antes de irle a pegar de cocos a sus enemigos, los estudiaba, los leía, sabía cuáles eran sus debilidades, sabía cuáles eran sus virtudes, iba y les pegaba donde más les dolía. Lo mismo tienes que hacer con el cáncer. Un buen protocolo de estudio para cáncer te toma entre 7 y 10 días. Y esos 7 y 10 días vas a recabar toda la información para saber, lo voy a quitar así. Y tienes un chance y tiene que ser el bueno, ¿no? Claro.
A ver, ¿por qué? Pero danos un ejemplo. Si lo quitas bien y si lo quitas mal. Ok. ¿Qué es quitarlo bien? ¿Qué es quitarlo mal? ¿Y cuáles son las consecuencias? Quitarlo bien es saber qué tan extendido es. También vemos mucho en el consultorio con gente muy inexperta. Vemos gente que voltea a ver el tumor obvio. Por ejemplo, hay muchos cánceres que se manifiestan como varios tumores en el seno o varios tumores incluso en la otra mama. Y como ya diagnosticaron el grandote, pues se les olvida eso y no hacen estudios para ver si hay otros focos de cáncer en la misma mama. Entonces eso, por ejemplo, es quitarlo mal, ¿no? Otra cosa es quitarlo con márgenes positivos. Explico. Lo primero que me pregunta la gente cuando salgo a un quirófano es, ¿y cómo viste el tumor? La respuesta siempre es, no lo vi, porque el tumor tiene que salir rodeado de tejido sano. Si yo quito el tumor así como rasuradito, pues lo más probable es que esté dejando células atrás. Yo tengo que quitar el tumor con una buena capa de tejido sano para que esto sea una buena resección, una buena cirugía, para que tenga yo los elementos para decir, no dejar nada. Claro, hoy ya no tienes cáncer, ¿no? Claro. Esa es una diferencia. Y algo que tú nos decías, si alguien opera sin saber qué es, de qué se trata, dónde está, si hay más, etcétera, etcétera, y abre mal, pueden hacer un regadero. Es correcto. Y te voy a decir... ¿Qué quieres decir con regadero? Pues diseminas las células cancerosas y ya se sale de control ese tumor. Una práctica bien común que seguimos viendo de verdad tristemente es que le dice el ginecólogo, mira, entramos a quirófano, te lo quito y ahí junto a mí va a estar un oncólogo. Lo mandamos a estudiar y si es cáncer, en ese momento entra el oncólogo y a ver, no, espérame. Tú imagínate la angustia con la que se duerme esa paciente no sabiendo lo que va a suceder en ese quirófano mientras ella está dormida. Entonces lo mejor es tomar todas las decisiones afuera, estando todos conscientes y sin anestesia. Oye, mira, pues tienes esto y el mejor tratamiento es la mejor cirugía es esta, con estos pros y con estos contras. Tú dime qué es lo que hacemos, ¿no? Porque si no, imagínate, sales y ¿qué le preguntas al marido? Oye, ¿le quito el seno a tu esposa? Tú imagínate la responsabilidad de ese pobre hombre, claro. O del hijo, o de la hija, o de la hermana, o de la mamá. Pues no. Pero bueno, antes de ir con Jorge, nada más para terminar contigo, Gerardo, los síntomas de la metástasis en huesos. Ok. Depende del hueso en donde estén. Es el síntoma que te van a dar. Por lo general son muy, muy frecuentes en la columna vertebral. Entonces te van a dar, por lo general, dolores de la espalda alta o baja, similares a los que te daría una hernia de disco. Ahorita Jorge nos va a explicar muy bien toda esta parte. Pero, por ejemplo, si es en la pelvis, ¿no? Es rarísimo. El esqueleto lo vamos a dividir en dos. En la parte central, que digamos que es la columna, y en la parte que le llamamos axial o periférica, que son los brazos y las piernas, ¿no? Es rarísimo que una metástasis dé en brazos o en piernas. Por lo general nos da en el esqueleto axial, que es el central, y el periférico es rarísimo que nos dé. Entonces nos va a dar los síntomas específicos del lugar en donde está. Si es en la pelvis, pues nos va a dar dolor de cadera, y cuando esos huesos que tienen metástasis sufren un golpe, y que no tiene que ser un golpe muy fuerte, vamos a tener lo que llamamos los médicos fracturas patológicas, es decir, fracturas anormales. El estímulo no era suficiente como para romper el hueso, pero sin embargo se rompe, y eso es porque hay una metástasis que está debilitando el hueso. En todos los órganos es lo mismo. En el hígado, pues vamos a tener síntomas propios de hígado. En el pulmón vamos a tener síntomas propios de pulmón. Y en el sistema nervioso vamos a tener, dependiendo del sitio de metástasis, y ya nos explicará Jorge con más detalle, pues alteraciones dependiendo del área del cerebro donde esté esta metástasis, ¿no? Podemos tener alteraciones visuales, podemos tener alteraciones de lenguaje, de vista, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Y explica el concepto de remisión y cómo cuando te aparece ya está en el hueso o en el cerebro o en el pulmón o en el hígado. Ok, este es un concepto un poquito complejo. La remisión se da cuando después de un tratamiento
y ya estás en vigilancia, no hay ninguna evidencia de cáncer en tu cuerpo. Eso es lo que le llamamos remisión, ¿de acuerdo? Ok. Una cosa importante, quiero hacer un gran paréntesis. Hay estudios que hoy nos permiten, estudios genéticos que hoy nos permiten ver la posibilidad antes de que suceda, de que este tumor regrese. Se llama diagnóstico molecular y lo tenemos disponible en México en instituciones privadas y en instituciones públicas. Tenemos estos estudios de diagnóstico molecular que nos dicen, yo le hago con el tumor de cada paciente, le quitan genes a este tumor, ¿no? Los estudiamos y el resultado me va a decir, oye, pues esta paciente tiene una alta probabilidad de que regrese el cáncer o una baja probabilidad de que regrese el cáncer. Estos son estudios hasta cierto punto costosos, porque cuestan más o menos como 100,000 pesos alrededor de... Dios de mi Pero vida. es una inversión, Marta. ¿Cuánto cuesta una quimioterapia? Una sola quimioterapia te cuesta Eso. más que eso. Claro. Entonces, ¿Cuánto cuesta una quimioterapia? como 160,000 pesos más o menos. Chale. Uf, Más o ¿y esto menos. lo cubre el seguro? Todos los seguros lo cubren. Sí. Sí. Pero Bueno, hasta por eso hay cierto que tope, tener pero un hay un seguro tope. médico. Depende mucho de tu póliza y de los Sí. topes Sí, que tengas, claro. ¿no? Pero bueno, No, pero y por estos eso hay que Sí lo tener estudios, cubre, seguro. claro que lo y cubre. estos estudios también los cubren los seguros de gastos médicos mayores, algunos, la gran mayoría, pero sobre todo son estudios que están disponibles en medios institucionales. El Instituto Nacional de Cancerología tiene estos estudios para sus pacientes, ¿no? Entonces eso nos permite también saber si esta paciente tiene una alta probabilidad de recurrencia o una baja probabilidad de recurrencia, y eso nos ayuda. No es el Cuando- mismo estudio que se hizo Angelina Jolie. No, ese es otro Ok, estudio. Ese ok, es un ok. panel genético que nos habla de si le heredaron un gen El gen, mutado, ok. que eso fue lo que pasó con Angelina Jolie. Ujú. No, este es un estudio del tumor. Ya. De hecho, yo no le puedo hacer este estudio más que a cada paciente con su tumor, Sí. ¿no? Y eso nos permite también diseñar una estrategia para que esto no regrese o tenga las mínimas probabilidades de regresar. Ujú. Cuando hay una recurrencia, obviamente tienen que haber pasado 2 años. Si es menos de 2 años, le llamamos persistencia, es decir, la enfermedad nunca se fue. Pero si es más de 2 años, le llamamos ya una recurrencia, y puede haber recurrencias locales, que es en el mismo lugar donde el tumor inicial, aunque ya no tenga mama. Aunque se le haya hecho una mastectomía, puede tener una recurrencia local en la piel, en el músculo, en el tejido graso. Puede tener una recurrencia regional, que es en la axila o en el cuello, y puede tener una recurrencia a distancia. Ujú. Las recurrencias locales se pueden curar. Ok. Algunas recurrencias regionales, pero O las sea, que te recurrencias... vuelva a salir en el mismo lugar. Exacto. Bueno, en la misma zona, en el mismo lugar sería Claro. difícil, ¿no? Las recurrencias a distancia rara vez son curables, son más anecdóticas que una cuestión. Realmente, cuando tenemos una recurrencia a distancia, como esta chica Doherty, la verdad es que lo que hacemos es paliación, es quimioterapia paliativa. Pero hay... ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿Cómo? Espérate, ¿qué? una recurrencia a distancia no es curable por definición. Metástasis. Metástasis. Una metástasis a distancia no es curable por definición. Espérame, es que no estoy superando esta información. Sí, es difícil. Si tú estás tratando una paciente con cáncer de mama y de repente se le va al cerebro o al hígado Sí, o al pulmón sí, o a los huesos, sí. tú ya sabes que ya no hay mucho que hacer. A ver, tenemos pacientes con metástasis que tienen mucha sobrevida. Tenemos pacientes con 8, 10, 12, 15 años de sobrevida. Ujú. Pero porque gracias a la tecnología y los medicamentos que tenemos hoy en día. Pero lo que es un hecho es que esa paciente va a morir de ese cáncer. Claro. No sabemos cuándo, pero sí sabemos que va a morir de ese cáncer. Yo conozco a una que le dio mama y luego se le fue a hígado. Sí, Pero hace 20 años. sí, Ahorita está clean. sí. O sea, está muy bien. O sea, Era una metástasis. Metástasis, Bueno, hígado. las metástasis únicas, Ajá. cuando son en hígado o en pulmón, tienen mucho remedio. Pero por lo general es rarísimo Es encontrar rarísimo, claro, una me metástasis única. Sí, sí, sí. Y por lo general es cuando dice la gente que el PET se ve como arbolito de Navidad. Se Todo ilumina, encendido. se ilumina cerebro, se ilumina huesos, se ilumina pulmón, se ilumina hígado, ¿no? Por lo general. Pero si es una sola metástasis, sí, todavía se puede hacer, lo cual es una cosa extremadamente rara. Ya.
Ok, ahorita vamos a ir con el cerebro con Jorge, pero nada más quiero terminar pulmones e hígado. Ok. Cuando da en hígado, depende también de la parte del hígado donde esté. Puede ser dolor. Si está muy cerquita de las vías biliares, podemos tener pacientes que se pintan de amarillo como si tuvieran hepatitis. Tenemos pacientes que tienen comezón en la piel por esta ictericia que le llamamos a la coloración amarilla que da por la bilis, que no se puede procesar. Y obviamente problemas digestivos, ¿no? Y en pulmón, pues dan síntomas respiratorios. Cuando hay una metástasis a pulmón, por lo general se acompaña de una cosa que se llama derrame pleural, que es que el pulmón o la cavidad del pulmón, la cavidad torácica, se llena de agua. Y eso hace que el paciente le falte el aire. Y así es como lo diagnosticamos, ¿no? Virgen Santa. Sí. Ahora, le voy a dar paso a Jorge y les quiero presentar a Jorge Cuentavientes. Jorge es Jorge Navarro Bonet, es neurocirujano con alta especialidad en neurocirugía oncológica. Tiene un postdoctorado en neurocirugía por el Johns Hopkins University, Mayo Clinic College of Medicine. Estuvo con el doctor Alfredo Quiñones Hinojosa, el famoso Dr. Q, y es neurocirujano oncólogo en Médica Sur, en el Hospital Ángeles. Y bienvenido al programa, mi queridísimo Jorge. Ok. Buen día, empecemos Marta, con ¿en qué porcentaje de los cánceres de cerebro vienen de otro lado? O sea, vienen de mama o vienen de hueso o vienen de cualquier otro órgano. ¿Y qué porcentaje de los casos de cáncer de cerebro nacieron ahí? Sí, bueno, las metástasis o los tumores que se originan en otras partes del cuerpo y migran al cerebro son los tumores cerebrales más frecuentes. O sea, son tumores muy frecuentes. Prácticamente alrededor del 50% de los tumores que llegan a la cabeza tienen un origen sistémico, tienen un origen en otra parte del cuerpo. Lo más común o los dos sitios del cuerpo que más mandan tumores al cerebro son el pulmón y la mama. Y juntos representan más del 50% de los tumores que llegan al cerebro. Ok, ¿por qué quien más manda cáncer al cerebro es el pulmón y la mama? Justo por lo que comentaba el doctor Gerardo, la principal vía de diseminación, de esparcimiento de las células, es la hemática, la hematógena, a través de la sangre. Ajá. Entonces, son lugares del cuerpo que tienen mucha irrigación sanguínea, le llega mucha sangre y asimismo el cerebro es un órgano o es el órgano que más sangre recibe del cuerpo. O sea, con cada latido cardíaco, el cerebro recibe el 20% de la sangre que sale del corazón. Entonces es por eso que llega esta sangre al pulmón, llega esta sangre a la mama, son lugares donde hay un tumor y esa sangre baña ese tejido, recoge células de ese tejido y va y las siembra en el cerebro. Entonces es por eso que esa es la vía de diseminación más común, la hematógena. Ok, fíjate cómo te lo voy a preguntar, Jorge. ¿Es más fácil para ti tratar un cáncer de cerebro que nació en el cerebro o un cáncer que viene de una metástasis? Es una excelente pregunta. Técnicamente va a depender mucho de la localización del tumor. Antes, y hay muchos artículos científicos que hablan de tumores irresecables. La realidad es que con los avances tecnológicos que estamos teniendo, técnica de paciente despierto, neuronavegación, microscopios quirúrgicos más avanzados, microscopios quirúrgicos con fluorescencia, hemos avanzado muchísimo y prácticamente podemos resecar todo tipo de tumor cerebral. ¿Cuál es la diferencia técnicamente o la mayor diferencia técnicamente entre una metástasis y un tumor que nació en el cerebro? Que la metástasis es un tumor que está adentro del cráneo, pero por fuera del cerebro. O sea, llegó, se implantó y está entre las fibras, entre las conexiones nerviosas del cerebro, pero no son células que nacieron en el cerebro. Entonces, regularmente nosotros le llamamos que es una lesión
extrínseca, es una lesión que está adentro del cráneo, pero fuera del cerebro. Mientras que los tumores cerebrales que nacieron de células cerebrales, valga la redundancia, son tumores que esas células están entre las fibras nerviosas y entonces muchas de las ocasiones es más difícil técnicamente resecarlos. Ok, ahora, ¿cómo se trata? Porque decía ahorita Gerardo, lo que pasa es que cuando hace metástasis, pues es un tema más paliativo. ¿Cómo deciden ustedes? Y paliativo es, híjole, vamos a tratar de hacerle lo que le quede de vida más llevadera. Ese es un poco el resumen de paliativo. Pero ¿cómo decides tú si es paliativo el tratamiento o si verdaderamente vale la pena hacer algo para tratar de erradicarlo? Claro, todo es un consenso basado en evidencia científica. Ese es lo más importante. Ustedes lo mencionaban en un inicio, o sea, ya no nada más tienes al médico que atiende niños, al médico que atiende mujeres, al médico que atiende hombres y al médico que atiende personas adultas mayores. Tienes actualmente el éxito de la medicina actual es que tienes médicos súper especializados en una área. Y entonces tú tienes al médico, al oncólogo, especialista, hizo medicina, luego hizo cirugía, luego hizo oncología y luego hizo solamente mama. Entonces tienes un médico súper especializado en mama. Y entonces este doctor no baja la guardia, dice, yo ya hice una resección total de la mama, tienes una paciente limpia. Pero sabes que esa información ya está en su cuerpo y entonces que puede recurrir, puede volver a tener ese cáncer de manera local o de manera sistémica. ¿Cuál es la forma de detectarlo? Haciéndolo a tiempo. Y entonces tú como médico lo mandas al oncólogo médico, el oncólogo médico indica una quimioterapia, lo mandas con el radiooncólogo indica la radioterapia y llevas un seguimiento estrecho cada 3-4 meses, con PET-CT, con resonancia, antes si hay cualquier otro cambio clínico. Y entonces cuando tú dices, ¿sabes qué, doctor? Esta paciente tiene una metástasis cerebral pequeña y entonces ahí sí tienes capacidad de reacción. ¿Por qué? Porque la detectaste pequeña, la detectaste cuando tú tienes esa capacidad de valorar si va con el neurocirujano oncólogo a que la reseque, a que la pueda hacer una resección total. Si es candidata a radiocirugía, que es el famoso Gamma Knife, que la ventaja de la radiocirugía es que es un tratamiento muy preciso, sobre la lesión, sobre los márgenes de la lesión y no causa daño al resto del parénquima cerebral comparado con la radioterapia a cráneo total, que casi siempre tiene efectos secundarios sobre el resto del tejido cerebral. Entonces, toda esa toma de decisiones lo haces basado en este consenso, pero lo más importante como factor pronóstico, y es por eso estos casos que comenta el doctor también, en los que tienes un mejor pronóstico tanto oncológico como funcional, es el manejo multidisciplinario. Ese es el éxito de la medicina actual y de las grandes instituciones. Ok, vamos a ver si el doctor Jorge puso atención en su posgrado. Jorge, el cerebro es el panel de control del cuerpo. Parecería obvio decir, pues claro que no puedes hacer un trasplante de cerebro como el del pulmón o el del corazón. Pero quiero que nos expliques a todos fisiológicamente por qué es imposible hacer un trasplante de cerebro. Así las cosas esta mañana. Bueno, es muy complejo, es muy complejo y hay muchos factores que tenemos que tomar en consideración. Primero, poner sobre la mesa lo que tú acabas de mencionar. O sea, el cerebro es el órgano más complejo, no porque sea mi área de trabajo, pero sí es el órgano más complejo que existe en el cuerpo. Entonces, en un órgano de 1,500 gramos en promedio, de 1,5 kilos, tienes todas las funciones. O sea, tienes todas tus funciones cognitivas, lo que te hace persona, tu atención, tu memoria, tu cálculo, tu concentración, tu lenguaje o tus lenguajes, dependiendo de cuántos idiomas hables, toda la función motora de tu cuerpo del lado derecho, toda la función motora de tu cuerpo del lado izquierdo, toda la función de tu corazón, la función de tus pulmones, la función de tus intestinos, la función de tus músculos de la respiración,
Todo eso está en esa computadora central. Entonces, eso es lo que lo hace muy complejo. Segundo, las células cerebrales son de las células más sensibles a la disminución del gasto cardíaco. Es por eso que seguramente has entrevistado a otras personas, a neurólogos vasculares, que hablan que en el cerebro el tiempo es oro, ¿no? Y que cuando tú estás enfrentándote a un stroke, a un infarto cerebral, tienes que actuar de manera inmediata para tratar de restablecer ese flujo sanguíneo y llevarle sangre al cerebro, oxígeno, nutrientes a esas células cerebrales con el objetivo de perder la menor cantidad de funciones. Entonces, eso es súper importante. De hecho, por ejemplo, lo que ocurre en los trasplantes de corazón, que no quiero meterme a una ventanilla que no es mía, pero lo que ocurre en los trasplantes de corazón o lo que lo hace posible es que mientras los cirujanos cardiotorácicos lo están realizando, tienes una bomba extracorpórea que está circulando la sangre del paciente, sobre todo con el objetivo de llevarle sangre a los órganos vitales o a los órganos más importantes, cerebro, riñón, hígado, y que esos órganos no sufran la disminución de la sangre. O sea, no puedes parar el corazón y decir, bueno, 2 horas sin llevarle sangre al resto de los tejidos, ¿no? Cuerpo. Uh-huh. Entonces, tienes que seguirle llevando sangre. Las otras cuestiones son muy éticas, ¿Por qué? Porque lo que estás buscando, pues, es esta parte de la personalidad, ¿no? O sea, lo que te hace persona, pues, es toda la parte cerebral, ¿no? Se han hecho algunos estudios de trasplante cerebral, sobre todo... ¿Qué? Sobre todo ¿De qué me estás hablando? Sobre todo en animales. Ay, no. O sea, en animales. Pero lo que están buscando es el trasplante cerebral, con un objetivo motor. Pongo un ejemplo hipotético, no ocurrió ni va a ocurrir yo creo que en algo de tiempo. Por ejemplo, Stephen Hawking. Stephen Hawking, él tenía una enfermedad que le llamamos nosotros de motoneurona. O sea, él cognitivamente, y eso nos queda claro a todos por el genio que fue, cognitivamente estaba íntegro, intacto, pero todas sus neuronas que tienen que ver con el movimiento de sus extremidades, de sus músculos de la respiración, esas neuronas son las que estaban dañadas. Y entonces, ahí sí tú puedes pensar, bueno, entonces hay que transferir ese cerebro genial a un cuerpo sano, ¿no? A un cuerpo que pueda mover las extremidades. Y esto lo voy a complementar con esto sí es un caso ya real, con un paciente cuadripléjico, o sea, un paciente que no podía mover las manos ni los pies, o sea, prácticamente del cuello para abajo estaba paralizado, y lo que hicieron fue colocar electrodos en su cerebro para que esos estímulos eléctricos y nerviosos llegaran a un aparato en su columna que pudiera traducir esos impulsos nerviosos y que empezara a mover sus extremidades nuevamente. Y entonces, para un paciente que ya tenía sin movimiento de las 4 extremidades, pues es un logro mayor, aun cuando esos movimientos sean torpes, o no sean tan finos como los de una persona que nunca tuvo una sección medular o que nunca tuvo un daño motor. Entonces estás haciendo ese tipo de transferencia. Pero realmente un trasplante de cerebro, por cuestiones funcionales, por cuestiones de irrigación cerebral, es muy complejo. O sea, es muy complejo por todo lo que implica conectar los vasos sanguíneos, que son las carótidas, que como ya lo mencionamos, llevan el 20% de cada latido cardíaco va a través de las carótidas y de las vertebrales para ir y irrigar a todo el cerebro, y por todas las funciones tan precisas que tiene cada una de nuestras partes del cerebro. Ok, yo voy a hacer un supuesto, cuentavientes, simplemente para la diversión y el entretenimiento. Ok, doctor, neurocirujano. El cerebro está conectado a la médula espinal, ¿ok? Si el trasplante de corazón, pues ahora sí que vuelven a coser la aorta, ¿verdad? Hacen todas sus conexiones, cambian uno por otro, tan se acabó. Abres el cráneo, sacas el cerebro, cortas en la médula espinal, metes el cerebro nuevo,
vuelves a coser ese cerebro a la médula espinal. ¿Cuál es el problema? Pero espérate, Marta. O sea, ¿cuánto tiempo dejas al paciente sin cerebro? No. A ver. ¿Y qué está si el pasando? doctor no lo puede hacer rápido, el doctor no lo puede hacer. Pero claro, no lo vas a dejar conectadito, lo tienes que dejar conectadito a algo para que siga irrigando sangre. No. O sea, Con la un médula spray. espinal, en mi experiencia, Sí, con un spray. se puede reconectar rapidísimo, ¿sí o no, Gerardo? No. Tu concepto es maravilloso, ¿eh? El problema es que A ver, técnicamente ¿cuál sí parte está está un poco complejo. complicada? ¿Cuál parte se te Venga, complica, Jorge? La realidad es que, mira, lo estuve pensando para responder de manera sencilla, pero creo que lo más sencillo va a ser invitarte a mi equipo. Te voy a llevar a operar conmigo. Ajá. Lo vas a sonar tan fácil es que que- te voy a llevar conmigo. Es que te digo una cosa, es el problema con los doctores, se complican demasiado, ¿me entiendes? Se complican demasiado. Oye, que te tocó un cerebro de un niño de 18 años y entonces pues tus memorias son otras. Bueno, eso es ya otra historia. Pero eso, no, ahora sí yo voy a ser seria. Eso es lo impresionante. Porque pónganse a pensar y explíquenos esto, Gerardo y Jorge, que si te ponen el corazón de alguien más o el hígado de alguien más, pues no tiene memoria. Da igual si era un hígado de alguien de 18 o si era un hígado de una mujer o si era un hígado de un hombre, ¿no? Pero el cerebro, pues no puedes vivir con las imágenes, con la historia, con el archivo de alguien más. Ya olvídate de la información y las neuronas. No, es que no puedes vivir con el archivo de alguien más. Pues sí. Es correcto. Sí, o sea, te digo, son muchos factores. O sea, es el factor ético, el factor humano, pero, o sea, hay muchas cosas sistémicas, aun cuando pudieras reprogramar el cerebro que vas a trasplantar. Vamos a suponer que puedes reprogramar y decir, voy a programar este cerebro. Por ahí también hay algunos estudios de Tesla, ¿no? Que están implantando chips a cerebros animales y programándolos en una computadora para darle señales ya al cerebro del animal. Acá imagínate que pudiéramos hacer eso, que pudiéramos tomar un cerebro, reprogramarlo y decir, lo voy a programar como Marta de baile y se lo voy a pasar a otro cuerpo que se parezca. Para alguien que no sepa hablar inglés, por ejemplo. Exacto. ¿No? Así de Okay. ¡wow! O se lo voy a pasar a un cuerpo que se parezca al de Marta de baile. Tienes que controlar muchas situaciones. O sea, la situación del aporte sanguíneo que le tienes que llevar al cerebro, por muy hábil que seas, pues sí necesitas tiempo para hacer esas conexiones sanguíneas. La cuestión de la respuesta inmunológica, o sea, todos los pacientes trasplantados terminan tomando algún tipo de medicamento para controlar la respuesta inmune y que sus células de la defensa no vayan y ataquen al nuevo órgano que recibieron de alguien más. Entonces acá todo y lo voy a decir súper romántico, todo el santuario cerebral para que le lleguen los medicamentos y tratar de controlar esa respuesta inmune es compleja. La sensibilidad de las células a la isquemia, las funciones tan complejas de cada una de las partes del cerebro, ya lo platicábamos, o sea, no nada más es una parte motora del lenguaje, no solo es una parte sensitiva del lenguaje, son todas las conexiones entre esas dos áreas. Si tú hablas uno o varios idiomas, no siempre están localizados en las mismas áreas del cerebro. El área motora primaria del lado derecho, el área motora primaria del lado izquierdo, todo tu cerebelo para la coordinación, para que tú puedas caminar. Entonces, todo eso es lo que lo hace tan complicado y tan complejo. Y además, déjame te digo, hay una cosa de la que se habla poco. Oye, que le iba a decir a Jorge, pues qué raro, ¿eh? Yo cuando estudié medicina se me informó otra cosa. Yo tengo otros datos. Oye, hay Ibas a decir, Jorge. hay 12 nervios que son los principales, que son pares, uno derecho y uno izquierdo, que se llaman pares craneales. Son los 12 nervios que gobiernan todo nuestro cuerpo. Conectar esos nervios con la extensión que va a bajar al cuerpo, que bajan hasta abajo, es bien difícil.
Y eso no es algo que se hable frecuentemente. Todo el mundo piensa en los nervios de la médula espinal para mover y para sentir, pero los pares craneales hacen una función impresionante desde el latido cardíaco, Claro. desde las funciones Sí, no, digestivos. No, hombre. o No, sea, ya todo- siendo serios, es imposible hasta el día de hoy. No, Pero mira, ya hay- imagínate hay- que si fuera posible, que Hay algunas, por ejemplo, hay algunos pacientes que tienen parálisis facial, que es uno de los nervios que mencionaba el doctor, ¿no? Es el séptimo nervio craneal y es el nervio que recibe la información de tu cerebro y que le dice a tu cara, levanta las cejas, cierra los ojos, infla los cachetes, sonríe, haz gestos. Y hay dos, hay uno derecho, uno izquierdo, y por eso cuando el paciente tiene una parálisis facial periférica, ves como de un lado se le jala hacia el otro y los ves asimétricos. Y eso sí se hace en clínica, se hace en pacientes reales, que ese tipo de pacientes haces una anastomosis hipoglosofacial, se llama. Y entonces tomas no, explica, no seas pesado. Sí. Explica que es una anastomosis. el nervio 12, que es el que mueve la lengua, tomas No, fibras. abres el cerebro con un taladro. No, abres una O sea, parte periférica donde te encuentras al séptimo nervio y donde encuentras al 12º nervio. Y entonces tomas fibras de ese nervio hipogloso y las conectas, las suturas, como tú decías, las suturas al nervio facial y de esa forma recuperas cierta movilidad de la cara. Time. No, es que yo mano, quiero sí hablar es con Jorge de aquí complicadísimo. hasta que me muera. A ver, estoy acordándome de la clásica película de Misión Imposible, que están tratando de desactivar la bomba de plutonio y entonces está el actor, ya sabes, no, agarra el cable rojo con el cable verde, pero es que los cables tienen colores. ¿Cómo encuentras tú? Imagínense, cuentavientes. Para empezar, ¿de qué tamaño es ese nervio? Dame el ancho en milímetros. ¿Y cómo encuentras tú? No, 1, 2, 3, 4. Ok, este es el 7. Ok, 9, 10, 11, 12. Marta, no, este es estás el 12. cortando el 12. Exacto. ¿Y Lo cómo vas a sabes que dejar no estás sin hablar. cortando el 11? Por eso, a ver, Sí. explica. O sea, justo así como tú lo mencionas, esto es como desarmar una bomba, ¿no? O sea, en el nervio periférico, hay profesores que nos dicen, no, el nervio periférico no existe, todos los nervios son periféricos, ¿no? Y entonces, pero en el nervio periférico, los nervios se ven como cables milimétricos, Ajá. 3, 5 milímetros, dependiendo si es una rama directa o si es un tronco principal o alguna rama del nervio. Pero varía el diámetro de los nervios. Entonces, de forma periférica, tú sí puedes buscar el nervio, ir a buscar el nervio entre los músculos, encontrarlo y decir, este es el nervio número 7, este es el nervio número 12 y aquí los voy a conectar. Por eso, no son de colores, Jorge. No. ¿Cómo los cuentas? No, por referencias anatómicas. Exacto. Ya por sabes que el referencia 7 Sí, Marta, pasa estudiaron, para eso entre- estudiaron 20 años esto. Ahora, Tú pero sabes- dime una No me cosa. consta. Pero, por ejemplo, justo lo que ¿Pero veíamos... qué es la zona? Es que desde la zona periférica ya no Sí, sabemos. no, a dónde ver, es. ¿Dónde espérate. está? No, es que estamos ya enredados. No, a mí no me gusta enredar el tema. A ver, si quieres acceder a mi nervio número 12 del cerebro, ¿Por dónde entras? ¿dónde me abres? por detrás de la oreja, Ajá, hay ajá. el cráneo tiene orificios. Y entonces, esos orificios, por ejemplo, tienes el agujero óptico. El agujero óptico, por ahí pasa el nervio óptico que recibe la información luminosa que recibe tu ojo, y a través de ese conducto, de ese canal, pasa el nervio óptico. Ese nervio es Sí. un cable, Ajá. que recibe la información y la lleva a tu lóbulo occipital en la parte posterior y traduce lo que tú estás viendo. Ok. El 12, ¿dónde El me 12 vas a abrir? Pasa por el agujero del hipogloso, Ujú. sale del cráneo por detrás de la oreja y luego Ajá. hay una parte que se mete hacia la cavidad oral y que cuando Ajá. tú le dices a tu lengua que se mueva hacia un lado o hacia el otro o hacia arriba y hacia abajo, tu cerebro es quien está mandando esa información. Llega a ese nervio y ese nervio lo mueve. Igual Ok. el 7, por ejemplo, el 7
sale por el conducto auditivo interno, que es una estructura del hueso que va por el oído, conducto auditivo, junto con el nervio de la audición, sale por detrás de la oreja, llega a tu cara y mueve toda tu cara. Por eso, entonces, agarrarías un taladro y me haces un hoyo atrás de la oreja, abres el cráneo, llegas al cerebro y luego ahí están el nervio 7 y el 12 y deja de estarte riendo, Gerardo, que es una conversación seria entre Jorge y yo. No. ¿Y llegas luego? O sea, sí puedes abrir con un taladro el cráneo, así lo abrimos todo el tiempo, pero para esta cirugía no es necesario porque los buscas de una forma periférica, una vez que salieron del cráneo. Es que perdóneme, doctor, yo me estoy tocando aquí atrás de la oreja. Tóquense atrás de la oreja, cuenta bien. Sí, van a sentir duro. Sí. Yo no veo ningún hoyo, ¿eh? Yo no siento ningún hoyo. No, ¿Cuál están hoyo? profundos, están muy profundos debajo del plano muscular. Tú cuando te tocas detrás de la oreja sientes todos los músculos que sostienen tu cabeza. Claro. ¿Esto no es hueso? Esa es la ¿Esto no es mastoides, hueso? sí, detrás de la oreja es la mastoides, pero por ahí no sale ningún nervio, sale por debajo o por detrás de ese. Sí, tienes que ya meterte. sentí sí. atrás. Sí. Tienes Ya que se acabó, ya se acabó el hueso, ya se acabó el hueso, ya vi dónde. Y yo Ya vi luego dónde. ya hay Entonces esto es carnita. músculo y ahí abres con un bisturí. Con un bisturí y ya buscas entre los músculos, buscas las raíces nerviosas o los nervios craneales que vas con los que O vas sea, a nada trabajar. más les pongo esto, cuentavientes. Imagínense lo que tiene que haber estudiado un neurocirujano No, bueno, para no entrar y cortarte el cable que no era. sí. Y entonces, no seas imbécil, Jorge, ese es el 8. Estamos por el 7 y el 12, güey. Como dice Rebeca, ahora ya la dejaste sin hablar. Ya le dejaste, pues ya con la parte del sueño va a estar dormida todo el tiempo. Se fueron las clases de inglés. Exacto. Te llevaste las clases de O inglés. sea, ve lo complejo. Te ahora. llevaste el inglés de Marta, Claro. Chihuahua. Ahora estás hablando el italiano, porque Jorge me platicó además que de pronto se pueden dañar algunas, como no están en las mismas zonas diferentes los idiomas, Marta. O sea, tú puedes hablar inglés, francés, italiano y español, ¿no? Y chinflales, la zona del español se te daña, pero puedes Por seguir eso, hablando a ver, en otros idiomas. Claro. A ver, Jorge, si tú me quisieras quitar el inglés, ¿Dónde le picas? ¿dónde entras y qué cortas? Ok. Ahí, en tu caso, el inglés es tu lengua materna, es con Sí. la que creciste. Sí. Entonces, regularmente nosotros consideramos que hay dos áreas principales del lenguaje, ¿no? Hay un área motora, que esa área está en el lóbulo frontal, en la circunvolución frontal inferior, o sea, en la parte más baja del lóbulo frontal y en la parte más posterior. Y tiene un epónimo que se llama área de Broca. Esa área es el área motora. Es el área que lo voy a explicar con un ejemplo. Es el área en donde yo te digo, oye, Marta, ¿cómo estás? ¿No? Y tú tienes intacta esa área, pero te hace falta el área sensitiva. Entonces, tú no estás entendiendo nada de lo que te pregunto, ¿no? Oye, Marta, ¿cómo estás? Y entonces tú no entendiste la pregunta porque tu área sensitiva está dañada, pero tu área motora está intacta y entonces respondes, no, el carro rojo que está pasando aquí, o sea, y lo articulas perfectamente. Ese es el área motora y está en el lóbulo frontal. Pero además tienes un área sensitiva, que esa está en el área de Wernicke o en el área, en el lóbulo parietal, ¿no? En la unión del lóbulo parietal con el lóbulo temporal. Y entonces yo estoy hablando en este momento, tú estás recibiendo la información a través de tu oído, llega a través del nervio de la audición, sube al área sensitiva del lenguaje y dices, ok, este tipo está hablando del lenguaje. Entonces, esa área lo está traduciendo. Tú tienes esa área intacta, pero ahora tu área motora está dañada. Y entonces tú estás entendiendo perfectamente lo que te digo, pero Como Hawkins. no, porque lo de Stephen Hawking es distinto. Lo motor, sus células motoras eran las que estaban dañadas, no su lenguaje estaba intacto. Cuando él quería hablar, la musculatura de su garganta era lo que estaba dañado, no su área motora cerebral. Ah, ya. Entonces acá, Ok. cuando tú quisieras responder, tú estás entendiendo
cada palabra que yo digo, pero cuando tú quieres responder, tu cerebro no puede mandarle una señal a tu garganta, a tu lengua de manera precisa para que se mueva y articule bien una palabra. Y entonces hablas borucas. Pero si yo te digo, Marta, con tu mano derecha, tócate tu oreja izquierda, lo haces perfectamente porque entiendes perfectamente esa orden. Entonces, esas áreas regularmente son las que están fijas. No obstante, depende del número de idiomas que hables, se pueden localizar en otras partes cerebrales. Y entonces es por eso que seguramente por ahí han visto pacientes que operamos despiertos, en los que los tienes tocando un instrumento o hablando en alemán o hablando en inglés o hablando en francés o hablando en español. ¿Para qué? Para tratar de quitar esas lesiones o hacer cirugía sin dañar esas funciones en el paciente. Porque una vez que tú abres el cerebro, y lo estábamos viendo aquí con Rebeca en algunas imágenes, todo el cerebro se ve igual. Todo el cerebro se ve igual. Y entonces no hay una área que te diga, hey, este es el cable rojo, no tocar, ¿no? Entonces, la forma de hacerlo es con el paciente despierto, porque de esa forma tú garantizas que la parte que estás tocando no le va a ocasionar un daño al paciente y que le vas a ofrecer un pronóstico funcional extraordinario al paciente. Claro. Por eso, pero ¿en qué zona a mí no está me el puede inglés de quitar Marta? Sí, ¿en dónde está mi inglés? Ahí, ¿Cómo me quitas el inglés? Tienes esa parte motora en el lóbulo frontal del lado izquierdo, tienes esa parte sensitiva en el lóbulo parietal del lado izquierdo de tu cerebro, tienes una parte de memoria que está en tu lóbulo temporal, y entonces cuando tú quieres hablar en inglés, vas y recuperas esa información de tu lóbulo temporal y tú lo haces de esta manera fluida. O sea, tienes esa parte sensitiva, esa parte motora, esa parte de memoria y todo funciona. O sea, tendrías que quitar muchas partes para quitarme un idioma. Definitivamente. La parte temporal. Definitivamente. Ok, ¿y cómo le quitas a Rebeca lo bruta, por ejemplo? Al contrario. ¿Me puedes pasar un pedacito? No, es que sería de bien cerebro? interesante. ¿Cómo haces a alguien, por ejemplo, más inteligente? ¿O cómo haces que alguien tenga más memoria? ¿O sabes qué? Algo que me parece fascinante, que no puedo creer que esta práctica existía. ¿Están listos, cuentavientes? Y necesito música de terror. ¿Qué? ¿La lobotomía? La lobotomía. Sí. No puedo creer la lobotomía. No lo puedo creer, Jorge. Pues sí, justo lo que hacías con las lobotomías o lobectomías o con las resecciones, cortar estas fibras que comunican una parte con otra, es quitar esa comunicación, quitar ese control. O sea, al final del día, nosotros somos seres primitivos, ¿no? O sea, somos seres primitivos, tenemos una parte primitiva, pero tenemos una parte cortical, tenemos una parte superior. Entonces, cuando viene todo este estímulo, por ejemplo, violento, sexual, pasa una persona que te excita en este contexto y viene una parte cortical que te dice, no, o sea, tienes que controlarlo porque no andas en la calle como un animal. Ah, claro, entonces y hay ¿no? gente O sea, que eso no lo tiene, por ejemplo. Y entonces lo que hacías con las lobectomías o con las lobotomías era para trastornos de ansiedad, trastornos violentos, le cortabas ese estímulo violento, quitabas esa parte y entonces el problema es que los llevabas al otro extremo y entonces tenías un paciente sin iniciativa, apático, que llegabas, lo sentabas en una silla y ahí se quedaba. ¿Por qué? Porque no tenía esa parte de iniciativa. Y entonces por eso todo eso cada vez está más proscrito. O sea, cada vez los neurocirujanos estamos más en contra de destruir el tejido cerebral y utilizamos más la estimulación profunda, ¿no? La estimulación cerebral profunda con electrodos para producir esa liberación de energía que pueda controlar esas áreas sin destruirlas. Sí, pues sí. No, es que un día me clavé leyendo como una enferma el caso del paciente que se llamaba Henry Molaison, que fue literalmente el paciente más estudiado, o sea, su cerebro en la historia, por una lobotomía bilateral
de el temporal. O sea, pero estuve horas con ese cuento. Un día deberíamos hablar de lo que se hacía en los 50s porque me parece impresionante. O sea, es como película de terror. Sí. Bueno, en fin, qué increíble hablar con ustedes. No solamente cuánto aprendimos, cómo hemos reído. Y te digo una cosa, Gerardo, cuando yo esté hablando con un doctor, deja de estarte pitorreando de risas de mis preguntas. Okay, voy a tratar. No sé la cantidad de amigos, incluyendo Enrique Benumea, que me han escrito ahorita en WhatsApp, que están gozando la conversación y ahora sí que riendo mientras que todos estamos aprendiendo. Pero bueno, dos cosas les quiero decir. Si ustedes algún día necesitan un oncólogo, les voy a pasar el teléfono del doctor Gerardo Castorena. Como les decía, él que solo ve mama, solo ve cáncer, está dedicado al tema, fundó el Mexico Breast Center, que es una clínica multidisciplinaria de tratamiento de cáncer de mama. Es mexicobreastcenter.com o Breast Center MX en Instagram y en Twitter. El teléfono es 55-6650-8255. Se los pongo ahorita en Twitter. Igualmente en martadebaile.com encuentran los datos, todos los datos del doctor Gerardo Castorena. No tomen decisiones apresuradas, no cometan disparates y sobre todo háganse su mastografía y su ultrasonido una vez al año religiosamente. Eso es contigo, Gerardo. Y el doctor Jorge Navarro Bonet, que por cierto, hay muchos que te mandan también a ti saludos, Jorge, de oye, operaste a mi mamá, aplausos para el doctor. O sea, muchos pacientes y hijos de pacientes que han sido tuyos, que eres un genio. Él es neurocirujano con una alta especialidad de neurocirugía oncológica y un postdoctorado en neurocirugía por el Johns Hopkins University y el Mayo Clinic en Estados Unidos. Él está en la Ciudad de México, en Médica Sur, en el Hospital Ángeles del Pedregal. Es el doctor Jorge Navarro Bonet y lo encuentran en el 5511-389624. Y en Facebook es DR Jorge Navarro Bonet con doble N. Si necesitan una segunda opinión, si no tienen paz por algún tratamiento o alguna cirugía que les hayan hecho y quieren escuchar una segunda opinión, no dejen de contactar a estas dos eminencias. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias, Marta. Entonces, conclusión, no se puede trasplantar el cerebro. Punto. No se puede, pero voy a invitar a Marta a mi equipo. A mí no me consta todavía. Pero bueno, ya te invitaremos, Jorge, para entender otros funcionamientos del cerebro. Encantado. Y dónde está qué y cómo componen que los neurocirujanos. Me parece súper interesante. Un abrazo, Jorge. Igualmente. Te quiero, Gerardo. Gracias, Marta. Siempre un gusto estar con ustedes. Que tengan un bonito día. Igualmente, un gran beso. Regresando del corte, déjenme decirles que muchos de ustedes siempre dicen, es que a mí me encantaría saber hablar bien, me encantaría poder usar mi voz mejor, tener un mejor tono, mejor cadencia, poder ser un mejor comunicador, aunque no te dediques a eso. Y como es el día del doblaje, invitamos a Mario Filio, a Mafer Morales, a Carlos II y a Magdalena Giner. Todos son expertos en voz para que nos den unas clasecitas al regresar. No se vayan. ¿Todavía no tienes ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com. martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Tenemos un programazo porque hoy es el Día Cuentavientes Internacional del Doblaje. ¡Un aplauso! Ahora presentémonos, por favor. Presentémonos. Las damos primero, ándale. ¡Dame mucho, soy el bebé! Hola, soy María Fernanda Morales. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos al cuarto de Andy. Les doy la bienvenida a todos los juguetes que nos están escuchando y a todos los que me están acompañando. Y mi nombre es Carlos II, actor de doblaje. Hola a todos. Les advierto que si no se portan bien, los voy a agarrar a fregadazos a todos, ¿oyeron? ¿De acuerdo? Yo soy Lois, pero también soy Magda Giner en la realidad. ¡Bravo! Qué gusto oírlos a todos. Y a mí lo que más me gusta es chicolear mi bote con Rebeca y Martita. Qué cómodo está aquí. ¿Por qué no me pusieron Es que algo de saben comer que en la estamos totalmente
enfermos y trastornados con la voz y el uso de la voz en este programa. O sea, yo creo que ya mejor vénganse a conducir el programa conmigo, ¿no? Porque los queremos siempre con nosotros. Si tienes Oigan, presupuesto, pero está quiero bien. que les Pero digan espérate, a toda la no acabó Filio, Pues ya sé que me interrumpe. A ver, Filio. Ya te pasas. Es que Filio ya es de Como es su casa. amigo, pues Ya así lo sabes trata. cómo es. casa. Así lo trata su amigo. Oye, pero ¿saben qué? Díganles a todos los personajes que han hecho cada uno de ustedes. Híjole. Ay, por favor, muñeca. A ver, los más famosos. A ver, Los más famosos, sí. a ver, sí, empieza eso. quién. Empieza Filio. Maffer, así o en Maffer. ese. Maffer. Bueno, mira, soy Atena de los Caballeros del Zodiaco, Atena Ajá. Saori, soy Sailor Venus en Sailor Moon, soy Nala del Rey León, soy Lola Bunny en Space Jam, soy dos marcianos de los de Space Jam, el fresa y un moradito. Ajá. Soy ¿Cómo le la haces? pequeña Lulú. Ay, de veras. La pequeña Soy- Lulú. Ay, hazme la pequeña Haz la pequeña Lulú, Maffer. Maffer, haznos la pequeña Lulú. Pues Pues hablaba así de: odio a Toby y a todos sus amigos, nunca nos dejan entrar a su club. Es que no puedo creer, oye, no puedo creer los agudos que hace Maffer. Es que, Marta, Oye, yo creo que porque tú no podrías hacer a niños ni niñas. no me dan el trabajo, Maffer. No me dan el trabajo. A ver, No me sale. a ver, ¿qué tengo que decir? Ok. A ver, No, ¿ves? No me da. no. Deja de irte al agudo. Te voy a decir una cosa. O sea, ¿qué tal? Te voy a decir una cosa. O me dejas en paz o te tiro todos los dientes. No, parezco niño. No, pero Parezco está niño, bien. hombre. Pues Está bien. está bien. Pero podrías Caracteriza ser a un un niño, niño. Claro. no precisamente. A ver, vuélveme a dar el tono de Haz de Lulú. Odio a Toby y a todos sus amigos. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Odio a Toby y a todos sus amigos. Mira, Rebequita. Cuidado con la chamba, Maffer. Vas, no se la van a- Marta. Rebeca tiene mucho talento. sí. Ok. Cuidado con Oye. Rebeca, ¿eh? Fíjate que sí es Odio a Toby, a todos sus amigos. No, es que yo parezco niño. Va por ahí, va por ahí, ahorita va que por ahí. hagamos niño. ejercicios te voy a poner otro. Ahorita en de las otro clases te va a personaje decir cómo. que tengo. Ok, No. ok. Ahora, ¿quién va? Carlos. Vamos con... Carlos, vamos don con Carlos. Carlos, luego Carlos. vamos con Magda. Bueno, vas, Carlos. de los personajes más conocidos, bueno, está Woody de Toy Story, está Piccolo de Dragon Ball, Mr. Popo también ahí en Dragon Ball, está Goofy, habíamos dos Goofys, aquí hay el otro. Hola Goofy, ¿cómo estás? Es un impostor. Oh, sí. Bueno, déjame decirte que a mí me corresponde por derecho de antigüedad. Por antigüedad. Exacto. Bueno, Koro Sensei de Assassination Classroom, que es un pulpo amarillo, me dice: hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi clase. Así que todos quieren matarme, pero no van a poder. Alf. Bueno, Alf, el extraterrestre también. Aquí hemos tenido unas pláticas Para ahí, con Maffer. para ahí, ¡Wow! para ahí, ¿Qué? para ahí. ¿Que yo qué? Quiero que escuchen cómo Carlos ahorita acaba de meter sus resonadores y sus bajos. Ay, no hagas esas pausas para hacer dramáticas. algo. Ay, tu madre. No, es que me traumó. O sea, a ver, Ay, habla sí. normal como hablaría Woody. Bueno, estamos aquí con otros juguetes. Estamos platicando en el cuarto de Andy. Ok, Alf. Hola, ¿cómo están? Les saluda a su amigo Gordon Shumway, mejor conocido en este planeta como Alf. No, qué O sea, impresión. ¿qué hiciste en la garganta ahorita? En la garganta nada, fíjate, que es apoyo diafragmático. En la garganta lo único que resuenan son las cuerdas vocales, que ahí emiten el sonido, y yo apoyo sobre el diafragma. Entonces, por eso no me lastimo las cuerdas, porque las cuerdas solo vibran, no hay apoyo ahí. El apoyo está en el diafragma. Esa es una de las cosas por vuélveme a las hacer- cuales. A ver, si ustedes nos están escuchando y están solos, traten de hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros para que encuentren todos los tonos que les puede dar su voz. Entonces, En vuélveme a este hacer a Woody. momento, primero va a utilizar su resonador de cabeza y la tensión de sus cuerdas para hacer a Goofy. Sí, A hola, ver. ¿cómo están? Les saluda su amigo Woody. Y solo quiero decirles a todos que se porten bien, porque recuerden que los juguetes podemos ver todo. Jueguen bonito. En ese momento movió su resonador hacia el pecho. Sí, efectivamente. Pero espérame, Les hablará. déjame hacer a Woody. Déjame hacer a Woody. Tú lo vas a hacer. Sí, sí, boba. por favor, Yo voy a por hacer favor, a Woody. vas a Woody. Ok. Venga. Bueno, la verdad es que tienen que jugar bonito porque de una u otra manera no deben de pelear mientras que están jugando porque supone ser un juego divertido.
Según yo lo hice muy bien. No Sí, lo sé. te salió perfecto. Está bien. Solo te falta Ok, gritar. A ver. ¡Hija! ¡Hija! Oye, a ver, ahora dame a Alf y voy a tratar de hacer Alf. Ah, Y bueno. ustedes también traten cuenta. Alf está aquí y les saluda y dice, oye, no me trajiste mi hamburguesa de gato como quedaste, ¿eh? Pero bueno, está bien, no hay problema. Ok, ¿qué tengo que hacer, Mario? ¿Qué hizo él para Él hacerlo está relajando en exceso sus cuerdas de tal manera que los pliegues se hagan más anchos y entonces se oiga la voz así tan grandota. Lo contrario a Woody. Ok. Entonces relaja y se para. yo? Ok. Y apoya. Relaja, se para y Ok, apoya. Híjole. Ok, exacto. Relaja, Exacto. se para y apoya. Y no es albur. As if we Parece understood. albur. Ok. Bueno, yo te voy a decir una cosa, baby. De una u otra manera tenemos que sacar adelante este programa. O sea, Muy bien. ¿por qué no me salió? ¿Por qué no me salió? Hay un problema, hay un problema. Ah, porque Muy bien. no raspaste Muy la bien. voz. Ah, ¿por No qué? raspaste. No exacto. raspaste la voz. Tienes que raspar la voz. O sea, ya ahorita la garganta la tengo devastada. Ah, ese Ya es no el puedo asunto. hacer este ejercicio. Oye, pero estas sí las vas a poder hacer. Aquí está Magda Giner, que hace unos personajes que estoy en están César más en tu Bono. línea. Están más en tu línea. Mira, Así es. checa, es Magda. Ok, Hola, Marta. Magda. Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Antes que nada, quiero que sepas que no me acuerdo lo que hice ayer ni lo que hice hoy en la mañana, pero tengo algunos personajes que sí los recuerdo muy bien, como Lois, A ver. la mamá de Malcolm, que esa solamente grita, ¿de acuerdo? Te vas a portar mal y de hoy en adelante te voy a meter en un convento, ¿oíste? Esa es. Resonador de nariz, tensión vocal, Ajá. ¿qué cuerdas? Ajá. Tú puedes, Marta, tú puedes. A ver. A ver, otra vez. Mira, Marta, yo solo te voy a advertir que si no te portas bien, te voy a meter en un calabozo. Mira, Marta, yo te voy a advertir que si no te portas bien, te voy a meter en un calabozo. No, sigue siendo gruesa la voz de Marta, grave, muy grave. Ay, Marta, estás Bueno, muy chistosa. es que- Otro, Magis. de esos. Tronchatoro, Tronchatoro. ¿tú te crees que eres muy lista, niña? Pues dile a tu mamá que eres una tonta. Esta sí la haces. Esa, claro, te sale. ¿Tú crees que eres muy lista, Anda. niña? Pues déjame decirte que le voy a decir a tu mamá que eres una torpe. Perfecto. Muy bien. Le está dando, nuestra directora María Fernanda Morales le está dando llamado en la sala 2, señorita. Es más, ¿sabes qué? En este momento me siento totalmente incapaz y pido que Mario Filio sea el conductor de este programa. Por favor. Yo voy a ser tu conductora, ¿ok? Está Nomás dame bien. chance, a ver si esta. A A ver, ver, esta sí te va a salir. ahí va. Sim el invasor, ¿ok? Ujú. Ok. ¡Hola a todos! ¡Yo soy Sim, el invasor! Y vengo con los terrícolas porque los quiero matar a todos, todos. Dale. O sea, pero está está apretando haciendo? las cuerdas vocales, ¿no? Hay una tensión, sí, no hay una liberación total, hay un esfuerzo grande en el Grande. Te voy a diafragma. decir una cosa. Yo creo que ella estaba apretando las cuerdas vocales. ¡Qué bonito! Oye, pero yo no entiendo Qué el bonito, eres diafragma, una el diafragma y las cuerdas. O sea, desde que queremos cantar, creo que Marta y yo, que somos cantantes frustradas, no sabemos usar el diafragma para Mira, este tipo de ejercicios cuestiones. rapidísimos para primero localizar en dónde demonios está y para qué sirve. Claro. El diafragma es ese músculo que divide la parte alta de las vísceras de la baja. Entonces, casi siempre es el que defiende a los pulmones y al corazoncito de las vísceras. Y entonces, ese es un freno que empuja el aire de los pulmones para que salga con fuerza o salga poco a poquito. Entonces, una de las cosas que hacemos para activar el diafragma, casi siempre te vas a dar cuenta cuando toses, cuando ríes, cuando lloras. Pero aquí se les van a poner unos ejercicios muy sencillos. Vamos a hacer la letra TA, Ajá. la letra TA primero, y necesitamos endurecer en el diafragma, justo en la parte baja del esternón. Ahí vamos a sentir como el músculo se mueve, diciendo ta, 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 ta. Ahora con Z, sa, 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 sa. Ahora con C, La mesa que más aplauda. la mesa que más Aplauda. La mesa que más y si ustedes tosen, ese es el diafragma el que apoya. Cuando toses, Así, ya lo sentí. cuando es el que se mueve, o cuando te ríes que dices, no, ya por favor, ya no me hagas reír porque ya me dolió la panza. Te está doliendo el diafragma porque está haciendo un movimiento controlado para Muy sacar el aire. tenso, mucha tensión.
es el diafragma. Entonces, si tú apoyas y empujas el aire desde ahí, evitas hacerlo con la laringe, con la laringe, y ya no te lastimas. Sí. ¿Qué sería sacarlo de aquí? Pero para eso, mi querida Marta, tenemos varios personajes muy, muy importantes para presentarte. Técnica para hacer, vamos a ponerlas ambas. Yo sé que tú tienes. Venga, ya. A mí esta me la dijeron cuando iba a hacer a Goofy. Técnica para hacer la voz de Goofy. Coloque su mano derecha en la nuca, en la parte trasera. Jale aire y haga como que traga. Sentirá vibraciones en la parte trasera de su nuca. De tal manera que ahí ya está el... Ahí está la voz. Ahora diga, hola, Mickey. Hola, Migui. No te faltó más o menos le faltó el golpe. Sí. Por favor, maestro. Tienes que darle el golpe. Por favor, maestro. Mira, instruya. es rumbo al paladar blando para que suene. Sí, rumbo al paladar blando. Tenemos el paladar duro y el paladar No seas blando. de payaso, Carlos. No, es serio, es en serio. Atrasito. Tenemos el paladar duro que está adelante y el paladar blando, que es lo que conecta con los orificios nasales, que es cuando nos empieza a dar comezoncita, cuando nos empezamos a enfermar. Entonces, hay que hacer así, como un bostezo, para que suene, la voz va a empezar a sonar así. Y la lengua la tienes que colocar de esta forma, así. Y con eso vas a empezar, y entonces oprimes el paladar blando hacia la lengua y empieza a sonar así. Y cuando empieza a sonar así, todavía tienes que ponerle algo más, que es cuando habla y tiene el dos dientecitos enfrente. Y entonces es cuando tiene que sonar así. Y luego haces lo que dijo Mario. Y es cuando viene la risa, que es como si fuera una tos. Y le das la vuelta y suena así. Y luego la repiqueteas diciendo... Y ese jaloncito es la característica Ese curso es gratuito. Es gratuito. ¡Qué maravilla! Cuenta para Pero le depósito. salen los niños a Marta. ¿Qué? Le sale la voz de niño a Marta. sí. Oye, esta es la experta Hugo, Claro. Paco y Luis en la voz de una sola. De una sola O actriz. Serafín. O Serafín. ¿Se acuerdan de Serafín, el angelito ese de la novela? Ese le va a salir a Marta, que decía, Hola, soy tu ángel de la guarda y siempre estaré contigo. Vas, Marta. ¿Sabes qué, Maffer? A mí no me engañan. Maffer no está usando su voz. Maffer nunca desarrolló la voz de una mujer adulta. La realidad es que Maffer es una inteligencia artificial. Créeme que sí, porque lo juro justamente veníamos platicando ahorita, Mario y yo, que acabamos de hacer hace un par de años, cuando mucho, año y medio, una cosa así, la película de King Richard. La De Will Smith, sí. Mario era el Will Smith y yo era la esposa, que es una negra, que hay que bajar más la voz y tiene que hablar uno así, ¿no? Más. No se dice negra. Ay, disculpa. Sí, claro que se dice. Pues, ¿de qué otra forma se puede decir? No, Sí. Pero Sí se entonces dice. soy Y yo. entonces, Sí soy yo. Pero, pues mira, yo no te podría explicar así como que si el diafragma y que si ¿Qué estoy la haciendo? lengua y que no sé qué. Pero te pongo otro ejemplo. En Space Jam yo tuve la fortuna de hacer dos personajes. En Space Jam de Michael Jordan, no el nuevo. En el nuevo nada más hice a Lola. Pero en el de la otra hice a tres personajes, que era Lola Bonnie, el marciano fresa y el marciano morado. Y entonces, por ejemplo, los marcianos, Lola Bonnie te decía, nunca me llames muñeca. Y entonces llegaba un marciano y decía, saluda las manos, venimos del planeta Tontolandia para capturarte. Y entonces el otro que le contestaba, sí, y te llevaremos a la montaña Tontolandia y firmarás autógrafos de por vida. No, bueno. ¿qué talento No sé. tienes, Maffer? No sé. Así. Pero No lo sé hice. qué fue la lengua, el diafragma, las cuerdas. ¡Qué talento! pasa? Pero es que les digo por qué Se queríamos metió en una caja. invitarlos. Sí. Sí, Maffer está fuera de control totalmente. Pero te digo algo. No. Los queríamos invitar porque mucha gente no está contenta con su voz. No está contenta con cómo usa su voz. Y eso es algo que a través de ustedes, que son unos profesionales de la voz, queremos que todo el mundo sepa que pueden aprender. Porque la forma en que usas tu voz tiene que ver con la forma en que te comunicas, es parte de tu imagen, es parte de cómo la gente te percibe. Y eso es algo
por lo que uno no se debería de dar por vencido. Y tener la habilidad de hacer una presentación en la oficina o de dar un speech de graduación o cuando se va a casar tu amigo o en los 15 años de tu hija. Claro. Y eso es algo a lo que mucha gente le corre porque no sabe usar su voz. Pero el que se fija, Marta, el que pueden aprender, claro. Sí, el que se fija, porque hay quien de plano ni siquiera lo considera. Hay mucha gente que subestima el tema, ¿no? Y dicen, el padrino pase a dar unas palabras, pero ya está medio pasadenas. No importa, él habla bien bonito, ¿no? Y ya no se le entiende nada, ¿no? Entonces, de veras el usar la voz. Sí, no, y se sube el cuate y ya se hay deformaciones. El uso de la voz es bien interesante y como tú bien lo dices, es parte de la imagen y hoy en día también es parte de nuestros datos biométricos. Fíjense, es parte muy importante y es por lo que hemos estado luchando, como platicamos en la visita pasada, por defender el correcto uso. Así es que primero, antes de hablar bien, la gente tiene que escuchar bien, porque si no escuchas bien es como que no te espejeas, como que no te ves en el espejo, como que no sabes cómo te vestiste. ¿Te arreglarías una mañana a oscuras y que te pongas un calcetín de uno y otro de otro? Sí, ¿no? Tienes que monitorearte, espejearte y ver qué es lo que estás haciendo. Si ustedes que nos están escuchando se graban y no les gusta lo que escuchan, muy probablemente a nadie le vaya a gustar. ¿O qué dicen, colegas? Así es, definitivamente estoy de acuerdo. Mira, para mí hay una cosa muy importante. Siempre me dicen, bueno, ¿para ti qué es el doblaje? ¿Cómo? Yo soy como Maffer, nada de que si apoyas acá y apoyas allá y te sacas por aquí y te metes por allá. Ni madre. Yo eso, perdón, para mí es, no sé, me sale del corazón, me sale del alma, me sale de donde quieras llamarle. Pero para mí el doblaje es una danza, es un tango. Yo tengo que ir al mismo ritmo que va ella y tengo que sentir lo mismo que está sintiendo ella y mover los pies igualitos como los mueve ella y mirarle los ojos. Y eso es lo que me inspira a mí. Y yo me olvido del diafragma y de la lengua y de la garganta. Discúlpenme, pero esa es mi técnica, ¿ok? Yo bailo con mi personaje. Yo llevo su danza, llevo su ritmo y llevo su feeling completamente. Y lo que estás diciendo, Magda, tiene que ver mucho con algo. Mira, si tú eres boxeador y tienes que endurecer el abdomen y tienes que hacer muy buena pierna para estar brincando en el ring, pues eso lo vas a considerar antes en el entrenamiento, pero muy seguramente a la hora de pelear no vas a estar concentrándote, apretar abdomen, flexionar rodillas, presionar. No, ahí como tú dices, es la danza, resortear, ¿no? Eso lo hiciste antes. Entonces, si la gente que quiere usar mejor su voz identifica, oye, yo me oigo muy, no sé, se me va el aire y me falta mucho, pues es que estás respirando por la boca en lugar de por la nariz. Claro. Es que estás apoyando en la laringe en lugar de apoyar en el diafragma. Es que no estás tensando tus cuerdas, es que no estás usando resonadores. Un poquito de lo que hemos hablado contigo, ¿verdad, Martita, durante mucho tiempo y no conseguimos que esta niña mejore, caray. ¿Quién? ¿Martita? Qué mala onda, qué mala onda. Y ese es tu amigo, ¿eh? A ver qué día vas a patinar a la casa. Hoy que es el Día Internacional del Doblaje, cuentavientes, estamos hablando con los más profesionales de la voz. Nuestros expertos en doblaje está con nosotros, como siempre, Mario Filio, Carlos II, está Maffer Morales, está Magdalena Giner. Y bueno, tratando de aprender de ellos cómo usar nuestra voz mejor para tener un impacto en quienes nos escuchan y para que lo que la gente oye de nosotros sea congruente con la imagen o la percepción que queremos que tengan de quiénes somos. ¿Cómo se hace eso, muchachos? Y fíjate que ahorita platicando con mis compañeros, creo que es un tema tan interesante porque una de las habilidades o de las características que tiene el actor de doblaje es que tiene que entrar en situación en muy breve tiempo, en muy poquito tiempo. A diferencia de otras especialidades de la actuación, no podemos ver el guión con anticipación, no podemos tener con anticipación el script. Entonces aquí recurrimos a esa intuición. A mí me encantaría escuchar de ellos y Magda ha doblado a Jane Fonda en cantidad de proyectos y es cambiante la Jane Fonda, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo esta capacidad de doblar un personaje le puede servir a nuestra audiencia, le puede servir al auditorio para entender cómo se manejan los estados de ánimo y cómo eso se refleja en la voz? Bueno, mira, bueno, antes que nada, creo que todos los que estamos aquí somos actores, ¿no?
O sea, tuvimos una preparación de actuación. Digo, porque no es fácil, ¿no?, que cualquiera llegue y diga, ay, yo lo voy a hacer porque hago vocecitas, ¿no? Que es clásico. Es que yo hago una vocecita muy bonita. O yo, entonces dices, pues no, hay que estudiar actuación. Cuéntanos, porque tú hiciste películas en la época del cine mexicano. Fuiste estrella de cine. No, estrella etcétera, no, pero sí hice papeles muy importantes. Ay, por favor, ¿nos puedes invitar otro día para que discutan? Sí, por favor. No, pero yo creo que aquí definitivamente volvemos a lo mismo, la intuición. Es que es increíble porque, o sea, no puedes decir, hola, ¿cómo están? Si ella está entrando y dice, hola, ¿cómo están? O sea, es completamente diferente, es la intuición. Un cómo es, ¿cómo? 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 ¿Cuántas formas? ¿Cuántas formas puedes decirlo? Entonces, para mí, perdónenme, es intuición. Esto adaptado en el día a día, la gente que quiere transmitir una emoción, ¿en qué se puede basar? Porque de repente vemos en la imagen, en la película, a la persona despeinada, desgreñada, tumbada en un sillón. Claro. Y lo primero que va a decir es, qué flojera, ¿no? Ajá. Pues bueno, ya te dieron más o menos algunos elementos. Claro. Pero si tú estás en casa y quieres causar una grata impresión al señor de la leche cuando abres la puerta... Ajá. En donde te fijas en qué forma manejas tus palabras. El señor estaba ahí sacando la leche, bueno, abriendo la puerta, te va a dar, y quieres quedar muy bien con él, ¿no? Claro, pues entonces le hablas muy amablemente, ¿no? Dices, señor, muchísimas gracias por venir, no sabe cuánto se lo agradezco. Oigan, infinitamente. Qué chula. Sí, o si no, le dices, oiga, ¿usted qué está haciendo aquí, O sea, es muy diferente, es otra cosa. Entonces, para que la gente entienda, fíjense lo que ella hizo, bajó su ritmo y su tono. Claro, pero a ver, yo les voy a poner un examen todavía más picudo. Chihuahuas. Es la pedida de mano de tu hija. Y te toca pararte y dar el speech. Me lo van a hacer en 2 versiones diferentes, porque esto es algo que seguramente alguien va a tener que hacer de todos ustedes, cuentavientes, algún día en su vida. Dar un speech en la boda de tu amigo, en la boda de tu hija, en el bautizo de tu crío, en el cóctel de diciembre de la compañía. Entonces, primero denme la versión de una persona inteligente, en contacto con sus emociones, que sabe qué decir, que sabe cómo decirlo, apropiado para el evento, con sentimiento. Qué bonito. Es como un profesional, como quisieras que hablara tu papá o tu mamá el día que te van a pedir. Vamos primero contigo, Carlos II. Ándale, Carlos, despiértate. Bueno, ok, ya. ¿Qué tal, queridos amigos, familiares, que estamos aquí reunidos para este día maravilloso para mi pequeña hija? Yo la sigo viendo pequeña, a pesar de que ya tiene 64 años. La sigo viendo pequeña, siempre será mi pequeñita. Y hubo un incauto que se fijó en ella. Tiene 28 años. Claro que ella es millonaria. Pero gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta fecha tan emocionante, tan dulce, en la que por fin se van a llevar se van a ganar a mi hija. Ya quedó clarísimo, muy bien. Bien la voz, ok, muy bien. Ahora va Mario y luego vamos con Maffer y con Magda. Vas, Mario. Chequen, los que no están viendo esto en imagen, hay una cosa que no falla. Lo que se siente se ve en la cara. Claro. Y lo que se ve en la cara se escucha en la voz. Entonces, Carlos tenía una cara de relajación. Venga, por favor. De alivio. Todavía el día de ayer me preguntaba yo si mi niña iba a amanecer con nosotros hoy. Han sido tantas mañanas de hacerte hot cakes, de preparar tu lonchera, de llevarte a la escuela. Han pasado tantos años ya, chiquita. Y jamás me imaginé que tendrías tan mal gusto para escoger a tu pareja. Eres un estúpido. Oh, pues. Ok, vamos con Maffer. Híjole. A mí sí me la opción difícil porque sí tengo una hija. Tiene una hija. No se va a casar, pero... Pero le dirías, ¿eh? Quisiese que se casara. ¿Qué caso tiene?
sí puedes hacer felices a muchos. ¿Para qué nada más sacrificarte con uno? No, pero ya en serio. Híjole, qué difícil, porque a mí no me fue bien, pero quiero que a ella le vaya bien. Lo único que le podré aconsejar es: aprende a hablar y a escuchar. Y no dejes de ser tú y intentes ser otra persona que no eres. ¡Ay, qué hermoso! ¡La tenemos que abrazar! ¡Me vas a llorar! Casi se Ok, me va sale Magda, va San Magda. Pedro. Vas, Magda. Va Magda. ¡Qué falsedad! Bueno, qué difícil me la pone. Oye la porque- música, oye la música. Sí, espérate. Yo no tengo hijos, pero voy a hacer un gran esfuerzo. ¿Por tenerlos? Buenas noches a todos. Para mí es un gran placer tenerlos aquí reunidos. Quiero que sepan que todos los que están aquí significan algo muy importante en mi vida y en la vida de mi hija, por supuesto. Ella ha sido la luz de mis ojos, ha sido la criatura más tierna del mundo. Siempre estuvo a mi lado en los momentos difíciles y en los más tranquilos también. Sin embargo, hoy siento que la pierdo, pero no la estoy perdiendo. Estoy ganando a una gran hija y a un gran hijo de su... Magda, dilo, te salen deliciosas. Bueno, Sí, estoy bueno, al aire. no Es como finjas. la dama del buen decir, Magda. Sí, si la dejan, se va como piel La loro. dama del buen decir. Se va como piel No, loro. pero todos usaron la mejor voz que tienen. Sí, a ver, ¿qué está pasando Una aquí? voz seria, formal, claro. Pero hay un elemento bien interesante. El actor siempre utiliza estímulos o recurre a elementos que le pueden ayudar para que su interpretación pues sea creíble, que finalmente eso vamos. Maffer nos mostró que reflejó esto en el amor real de su hija. Carlos, pues bueno, dentro de su capacidad como padre también. Y Magda y yo, que pues ni siquiera tenemos hijos, amiga, utilizamos esta emoción que conocemos y Estos podemos progre. compartir de la vida familiar. ¿Cómo le puede hacer usted, señora, usted, señor, que está en casa y quiere transmitir este mensaje? Número 1, reconocerse falible, porque casi siempre decimos, tengo que ser perfecto a la hora de decir un speech, tengo que usar las palabras correctas, tengo que ser aquel que va a utilizar además el lenguaje de maravilla. Cuando la gente reconocemos que no lo sabemos todo, que somos tan imperfectos como el que más y que nos subimos con el corazón en la mano a hablar frente a un micrófono, eso es el primer gancho que va a hacer que captes la atención y que haya empatía entre la audiencia y tú. Oigan, no soy un gran orador, pero lo que tengo que decir, como viene del corazón, seguramente va a gustarles o será efectivo para lo que quiero hacer. Así que ustedes relájense. Uno de los ejercicios que hacemos mucho cuando conducimos eventos, no me dejarán mentir mis compañeros, es que antes de salir al escenario tienes que respirar y relajarte. Respirar y relajarte te va a dar el aire que vas a utilizar para hablar, pero también el aire que te va a oxigenar el cerebro y te va a concentrar, y también el que va a relajar tus músculos y te va a hacer no estar tenso. Una persona tensa, escucha, se le va el aire, no puede pensar, se le van las ideas, ¿no? Es todo un círculo vicioso. En el caso, por ejemplo, Sí. acabas de decir cuando vas como maestro de ceremonias, y hemos hecho muchas maestrías de ceremonias en eventos y todo esto. Lo principal también, además de respirar y relajarte, te van a dar, obviamente, lo que tú tienes que comunicarle a la gente. Y te van a dar unas tarjetas o te van a dar unas hojas, como nos acaban de dar a nosotros. Y tienes que estudiarlas mientras las vas estudiando y memorizando. No las tienes que decir al pie de la letra, solo tienes que ver lo que está escrito ahí para que tú puedas desarrollarlo, para que no se vea que estás leyendo simplemente el papel, sino que estás hablando de algo que conoces. Entonces le das unas vueltas. En ese momento estás pensando en cómo puedes decirlo, qué quieres comunicar, los conceptos de lo que vas a comunicar. Y cuando ya entras frente al micrófono y ya tienes conocimiento,
eso te ayuda mucho a relajarte porque tienes conocimiento de lo que vas a decir. Exacto. ¿Sí? Cuando sabes a dónde vas, ya sabes ¿qué a dónde voy a vas. decir? No y sé. tu pie para que entre fulano es tal, ya sabes tal y tal. Sí, Entonces, saberlo. eso es muy importante, Qué bueno. que tengas conocimiento de causa. Qué bueno. Cuando hacían el examen para locutores, cuando nos hicieron el examen para locución, nos pusieron un ejercicio que era improvisar 5 minutos de algún tema que nosotros conociéramos. Durante 5 minutos estar hablando de ese tema, el que domináramos. Eso, cuando te dicen, bueno, es un tema que dominas, que conoces, pues te da el conocimiento y te da la seguridad de poder hablar. Durante 5 minutos, parece muy poquito, 5 minutos. No, es un mundo, es una eternidad, porque tienes que improvisarlo. Y conocimiento, la lectura, la cultura que tienes, lean, por favor, lean mucho. Eso te va a dar una seguridad que no te da ninguna otra cosa. Y si además, como decía en aquel momento el sinodal, debes tener voz radiofónica, esa voz radiofónica que debe sonar bonito a través del micrófono, y conoces el tema del que estás hablando, con eso vas a atrapar a la audiencia. Y vas a subir, y vas a matizar, y vas a bajar, y a venir, que es una de las cosas importantísimas. O sea, que tú le recomiendas al público que va a hacer un speech frente al público en una junta de negocios o en la entrega de su hija, ensayar y grabarse. Exacto. Hacer una escaleta con los puntos más importantes. Sí. Verse frente al es que no espejo. Así es. Si ustedes saben que va a haber una minúscula probabilidad de que les toque hablar en público, prepárense, como dice Carlos. Claro. ¿No? Claro. 100%. Qué bonito. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Mafer, Magda. ¿Sí? ¿Qué? ¿Algo más que puedan ¿Qué quieren aportar? agregar? ¿Qué traes? ¿Qué dices? Es que realmente ya lo dijo todo Carlos. Sí. ¿no? O sea, Ya. Ujú. Tienes que tener, estar empapado del tema. Jamás se me va a olvidar un día que hicimos un evento con causa, que teníamos que subastar unas ¿te acuerdas? Sí. Unos muñecos y tazas y te lo juro, o sea, dentro de mis mismos compañeros yo decía, ¿quién es el bueno? No, porque volvemos ahí, también ya conociendo todos estos pasos te empiezas a volver hábil, ¿no? Entonces yo me acuerdo que volteé y le dije a Carlos, vas, eres nuestro vendedor, nuestro subastador. Ah, bueno, pues es que mira, ya tocaste el tema. ¿Qué quieres obtener de los demás? Es algo que debe estar presente en tu mente. Claro. Si yo quiero que la gente se motive, bueno, pues tengo que usar la voz de una forma. Si yo quiero que la gente reflexione, la uso de otra manera. Exacto. Si yo quiero vender algo, pues la uso de otra manera. Y entonces es donde entra toda esta técnica de la que hablábamos. Por ejemplo, cuando subes la voz, cuando resuenas en la parte alta de la cabeza, cuando hablas desde el pecho, cuando bajas la cadencia, cuando bajas el ritmo, cuando suavizas los finales, cuando la levantas. Entonces todo eso tiene que estar asociado con lo que deseas en respuesta del público. Pero es que ya les he dicho 1000 veces a mis empleados que no sean tan hijos de la fregada y sigan haciendo lo mismo. ¿No será que lo estás diciendo mal? Mira, te pongo un gran ejemplo que todas las mamás lo hacemos todos los días. Ah, eso es clásico. No es lo mismo decir, María José. ¡María José! Bueno, mija, cuando digo María José, se levanta y me dice, ¿qué hice? ¿No? A decir, María José, ya sabe que vamos a platicar, Lindo. ¿no? Desde ahí el establecimiento es no hay bronca. María José, oye, es también el tono como lo ocupes. Claro. El que la otra persona sabe que... Y fíjate que si la hubieran visto, la energía la hizo que se moviera, que manoteara. Entonces hay que reconocer que ¿También? somos energía. Si tu energía está relajada, pues vas a hablar bien rico, pachicón, acá tranquilo, mi amigo. Pero si estás acelerado, seguramente tu lengua se va a mover más rápido, tus palabras van a ser más rápidas, tu tono será más alto, ¿no? Entonces, ¿qué energía estás utilizando? Yo utilizo esta energía para controlar a mis hijos. ¡Ay, por favor, limpien su cuarto!, ¿no? Entonces, y no lo limpian. ¿Cómo lo diría la mamá de Malcolm, que ya me tiene hasta el gorro, ¿no? ¿Cómo lo diría la mamá? Sí. ¡Niñas! ¿Por qué no limpiaron su cuarto? O sea, así lo diría. O la mamá de la nana Fran. 100%. La mamá de la... Nani, ¿por qué no limpiaste tu cuarto? Eres genial, amiga. No, me fascina. Oye, yo que hay una anécdota que quiero comentar. Cuando Mafer llegó a doblaje, estaba muy chiquita, era una niñita. Y un día se me acercó a pedirme ayuda con un discurso que tenía que dar en la escuela. En la ¿te escuela. acuerdas? Sí, es que yo entraba a los concursos de declamación. Ajá.
Y Carlos era mi maestro. Entonces yo le ponía sus discursos y sus poemas y todo el rollo. Me tuvo la confianza y entonces la ayudé para que... Y ganaste, ganaba. Ay, Sí, pero ahorita sí. que estás comentando eso, cuando yo entré a doblaje, también en el 89, quiero que sepan que Maffer, que es mucho más chiquita que yo, era una niña, era una criaturita, una chavita. Y cuando empiezas a hacer doblaje, pues ves a los monstruos de aquella época haciendo el doblaje de esa manera. Decía yo, ¿cómo le hacen estos K para poder hacer eso, no? Dice, ¿cómo le hacen? Sí, claro. Para mí era así como, uy, mira que venía yo de escuela de actuación y todo. Pero, y de repente llega Maffer así, tú una pinche escuincla ahí chiquilla ahí, y se para ahí en el micrófono. Y yo, cero prejuicios, ganas de jugar, diviértete. Fíjate qué elementos de veras, tiene la niñez. Para mí era, de veras, No te lo hay juro, prejuicios. Estoy diciendo la verdad. ¿Y qué aprendiste de ella? Pues que aprendí, o sea, pues su rapidez y todo. O sea, ¿cómo le hacen? Porque yo me paraba en el micrófono y papetito. Oye, pues, o sea, no. Antes de irnos, dejarles algo interesante, Martita. Sí, Mira, ¿quién da clases? Ajá. creo que algo importante para resumir con esto es, si usted tiene prejuicios y le están dando vueltas en la cabeza, ay, me voy a oír mal, ay, me van a criticar, ya valió. Tienes que relajarte, confiar en lo que haces y en lo que eres. Bueno, pues aquí muchos de nosotros seguimos trabajando en el doblaje. Yo siempre que vengo les comparto mis redes, pero me encantaría que lo hicieran mis compañeros primero. ¿Tienen redes sociales, chicos? Sí, claro, Sí. Nada más déjame ver cómo me llamo. ¿Cómo me llaman? Carlillos. Bueno, yo estoy en Instagram, estoy como Carlillos, como si dijeran Carlos. Carl H. Illos con doble L, con 2. Carlillos 2, ahí en Instagram. En Twitter, que también lo uso mucho, estoy como @Carlillos. Carlillos. El nombre de Carlillos es el seudónimo que usaba mi padre, un ilustrísimo, el más famoso de los periodistas de la época de oro del cine mexicano, que era Carlos Bravo y Fernández Carlillos, y que yo adopté su seudónimo, Carlillos, en un homenaje a mi padre. Y ahí me pueden encontrar en Twitter, en Instagram, en TikTok estoy como Carlos II Oficial. Y en Facebook. Es policía como también, Carlos II. entonces. Sí, así es. Okay. Sí. Hay que estudiar para todo, hay que aprender a hacer todo. Oye, ¿no? y antes oficial de todo y aprendiz Yo de en nada. todos, en Twitter, en Face, en Instagram, estoy como Maffer Doblaje. Maffer Doblaje. Y Magda se compromete a sacar redes sociales. Ya me quitaste la palabra. Ya, sácate. ¿Sabes qué? Yo soy muy Pero ya te los vamos a muy hacer. naca para estas cosas, ¿no? Oigan. Mira, ¿sabes qué? Yo nada más tengo mi face, que se llama Magda Giner. Y Pues suficiente, amiga. Pero no. Y chequenla, es soy una muy... voz hermosa y que le agradezco mucho que haya querido venir. Te agradezco, amiga, y Tú a sabes todos. que no, Ya sé normalmente que no son de verdad hermosos y talentosos. Yo, pues ya saben, Mario Filio en todas las redes y talleres.mfilio.com. Si usted quiere aprender a hablar frente al público o quiere trabajar con su voz como conductor, pero también como papá, como mamá, como empresario, como político, tu voz. Talleres.mfilio.com. Qué buen comercial. Vámonos. Hombre, y bueno, Rebeca, el presupuesto. Star Talent, ¿verdad? Star Talent. Sí, que Gracias, no le pagan, pero Gracias, le hacen la Martita. publicidad. Sensacional. Mil gracias a todos. Un placer verlos. Gracias, Magda. Gracias, Maffer. Gracias, mi Ya querido nos vamos, Carlos. ya. Y gracias, Oye, mi Martita, un adorado favor de Mario fans. Filio. Te quiero pedir que le mandes Claro. un saludo a mi tía Lourdes Herrera, que te ama. Tía Lourdes Herrera, te mandamos un beso desde W Radio hasta donde estés. Yucatán. Love you, girl. En Yucatán. Gracias, Oigan, Marta. con esto nos vamos, no, gracias a ustedes. Con esto nos vamos, cuentavientes, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Creo que cuando estaba explicándoles lo de la vacación con el Palladium Hotel Group se me cortó. Pero les decía yo que si ustedes no han planeado su vacación, aprovechen los Big Days Summer Edition de Palladium Hotel Group, porque ahorita y por las siguientes 24 horas y después se acabó, tienen 60% de descuento y hasta un 5% extra por ser miembro Palladium Rewards. Entren a palladiumhotelgroup.com para que vean los hoteles todo incluido que tienen en Vallarta, en Riviera Maya, en Costa Mujeres, en Cancún. Tienen desde el hotel de lujo TRS Hotels, que es solo para adultos, hasta los que pueden ir con su familia, con sus amigos, que es el Grand Palladium o Grand Palladium.
para que nada los detenga. Tienen tarifas de cancelación súper flexibles y solo están las últimas 24 horas estos Big Day Summer Edition con hasta un 60% de descuento. Métanse ya a palladiumhotelgroup.com para que reserven ya su super vacación. Pasen un lindo lunes. Estamos de regreso mañana martes en punto de las 10. Mucho más el resto de la tarde en W Radio. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Spotify.